Hola, hola, bienvenidos nuevamente a otro video de su canal de YouTube, El Tarot de Andy. Yo soy Andy y en este video vamos a ver la segunda parte de los arcanos mayores del tarot Osho Zen. Acompáñenme. Si es primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo de abajo, actives la campanita y le des me gusta a este video si es que lo has disfrutado. Recuerda que en esta misma lista de reproducción puedes encontrar el video de introducción al tarot Osho Zen y la primera parte de los arcanos mayores. En este video vamos a abordar los arcanos mayores desde el 7, que es darse cuenta, hasta el 14, que es la carta de la integración. Luego, en el tercer video, vamos a ver los arcanos que nos hacen falta, desde condicionamientos hasta la carta del maestro. Como en el video anterior, vamos al primer plano a explorar cada uno de esos significados. Y si tienes cualquier pregunta de las cartas, me las puedes dejar en los comentarios de este video y yo con mucho gusto te puedo responder. En este segundo video de arcanos mayores del tarot de Osho Zen, vamos a comenzar donde nos quedamos en el video anterior. Y eso es con el arcano número 7, darse cuenta. Este arcano, en otras versiones del tarot de Osho, lleva por nombre la conciencia. El darse cuenta nos habla sobre la letargia, el agobio de las memorias del pasado que genera nuestra mente. A veces estamos cargados con proyecciones hacia el futuro. Y una vez empezamos a dejar estos pensamientos, el polvo del pasado, la llama surge y limpia, clara, vital y joven. La vida, cuando tomamos conciencia, se convierte en una llama sin humo. El velo de la ilusión que ha estado impidiéndonos percibir la realidad tal como es, empieza a consumirse. La llama que quema el velo no es una llama de pasión, sino la llama de la conciencia. La conciencia que crece en nosotros ahora. No es un resultado del hacer. No tenemos por qué forzarlo. Este tanteo por la oscuridad se comienza a aclarar. Debemos dejar cuando sale esta carta que todo se calme, pues en lo profundo de nosotros existe este testigo silencioso, consciente, que no cambia. Cuando sale esta carta nos habla de que un canal se está abriendo. Hay una nueva conciencia en nosotros. Nos vamos a quitar el velo de los ojos. Esta carta es la representación de la inmortalidad del espíritu en nuestras vidas. Venimos de lo desconocido hacia un punto también sin conocer. El cuerpo cambia, pero el espíritu permanece. Sin embargo, es la conciencia, conocida en el budismo como la no-mente, lo que realmente perdura siempre, la esencia de cada individuo. Esta carta nos indica que debemos tener un momento de reflexión, un despertar, un llamado a mirar dentro de nosotros mismos, a comprobar la realidad. La vida es la escuela de los aprendizajes. La carta se refiere a un nivel superior de entendimiento, que ya no necesita más vidas. Esta carta se refiere a un momento de profundidad en la vida del consultante y nos invita a mantenernos en nuestro nivel, en nuestra línea de crecimiento, a brillar con luz propia. Ya logramos en el objetivo el autoconocimiento y ahora solo queda disfrutar y seguirnos moviendo. Si comparamos la carta de darse cuenta o de la conciencia con el tarot de Rider, la carta del carro, realmente no veo demasiada relación. El significado del darse cuenta es mucho más similar a la carta del juicio de la baraja Rider. Aquí no es, sin embargo, amiga, date cuenta, evalúa las señales de tu exterior, sino rompe el velo de tus propias limitaciones. Vive desde la conciencia. Si nos vamos a la simbología de la carta, podemos ver este fuego azul que está rompiendo el velo. Es el fuego de la conciencia. Se asoma un rostro transparente, el de Buda, que nos muestra la iluminación. El velo mismo es la mente, la supuesta inteligencia, lo terreno. Existe una figura a modo de sombra detrás del velo que muestra desespero, está atrapado,
representaría nuestro ego, que es más grande que el niño Buda. La carta tiene mucho gris. Es un color que refiere a la neutralidad, a la paz interior, a explorar lo desconocido. Las llamas que bajan, que descienden o que suben parecen espermatozoides y mostraría que aparece una nueva vida. Correr el velo es un símbolo de esta despertar de la Matrix, es la conciencia, el velo de la papisa y de la justicia que corremos con esta carta. También podría mostrar el velo del mundo de los vivos y de los muertos. Es aprender en esta vida para llegar a la iluminación y no necesitar más reencarnaciones tal como hizo Buda. El rostro del centro está tranquilo y nos indicaría la importancia de dejar la angustia para buscar la paz. Existen sombras detrás y hablaría de este mito de la caverna de Platón, por ejemplo, donde la sombra es apenas una idea distorsionada y lejana de la realidad. La carta refiere a un despertar espiritual. Es un despertar más bien pasivo, pero que requiere de la acción de correr el velo. Y finalmente aparece en la carta el color azul, color del espíritu. Llegamos ahora al arcano número 8 del tarot de Osho, la carta del valor. Es una carta que a mí me encanta. Muestra a una flor que se abre paso entre las rocas. La semilla, para la filosofía Zen, realmente no sabe qué es lo que va a suceder. Nunca ha conocido la flor. No puede creer la semilla que tiene el potencial de convertirse en una hermosa flor. Y por eso el camino de la semilla es largo y desconocido. Muchos son los riesgos que se vienen. La semilla está escondida en su coraza. Sin embargo, lo intenta, hace el esfuerzo, deja su concha y comienza a moverse. Lucha con la tierra, echa raíces, lucha contra el clima. La semilla que era antes dura, genera un brote que es suave y lleno de riesgos y de peligros. Sin embargo, la flor va hacia la luz, sin saber ni por qué ni en dónde está. La semilla tiene un sueño y se mueve para alcanzarlo. Este camino de la semilla a la flor es el mismo camino del hombre. Es un camino arduo que requiere y necesita de mucho valor. La flor en la carta se abre paso entre las rocas y se expone como una hermosa flor al sol mismo. Es esta flor la representación misma de la iluminación. Es una actitud que debemos tener para afrontar las cosas, nuestros problemas. Podemos simplemente escondernos y culpar a alguien más, o podemos encarar el reto y crecer. La flor nos muestra el camino, el de encarar el reto. La pasión de la flor la lleva a dejar la oscuridad e ir hacia la luz. Y aunque la vida tiene muchos retos que van a estar siempre, tenemos que atravesarlos para convertirnos nosotros mismos en una flor. Debemos tener el valor de convertirnos en ello. La naturaleza del valor demuestra un fuerte ímpetu. Demuestra el inicio de un camino largo, donde no hay certezas ni seguridades. Algo que se esconde solo se puede experimentar. Se necesita de paciencia. Es una carta que marca una nueva etapa de poder personal, un camino con riesgos, con victorias y con derrotas. La carta del valor nos invita a no tener miedo en el crecimiento, pues todo lo que se pierde es lo que en realidad nos sirve, y es la experiencia todo lo que significa la ganancia. La carta del valor tiene algo de significados con la carta de la fuerza, que es el tarot de Rider. Nos hablaría de lanzarse hacia lo desconocido, sabiendo que tenemos dentro de nosotros todo lo que necesitamos para crecer y para salir adelante. Las dos cartas comparten el significado de la paciencia. Sin embargo, no tendría relación con la carta de la justicia del tarot de Marsella. La carta del valor tiene unos significados muy interesantes. La flor misma representa la belleza, la pureza y la fertilidad, aunque es vulnerable. Tiene un halo amarillo rodeándola. La flor brilla con luz propia, es su propio sol. Hay una flor grande y una flor más pequeña. Esto significa que debemos acompañar a otros en el proceso, darle valor a las personas queridas y cercanas, superarnos también a nosotros mismos para crecer.
Las rocas de la carta representan las adversidades y los problemas en el camino. Sin embargo, las grietas que aparecen en estas mismas rocas nos hablan de la necesidad de abrirnos paso, de encontrar la salida a los problemas. El color verde predominante en la carta nos habla del renacimiento, la fructificación y la naturaleza. La flor tiene 18 pétalos, si sumamos los de la grande y los de la pequeña, que se refiere a la carta de las vidas pasadas de este mismo tarot, y nos indicaría la necesidad de, con valor, abrirnos paso más allá de nuestro propio karma. Hay 3 hojas verdes que nos enlaza a la carta de la creatividad que vimos en el video anterior. Es una conexión con el poder interior, una actitud para enfrentarnos a la vida. Hay una oscuridad en la parte de abajo de la carta, el proceso de la semilla que se convierte en flor, de la oscuridad a la luz. La carta expresa calma, y a pesar de que la flor está en riesgo y de que existen peligros, se percibe una aura de calma en toda la carta. Las piedras son cuadradas y grises, que nos indicarían la necesidad de romper la estructura, los condicionamientos, salirnos del molde, como nos indicaba la carta del rebelde. Y ahí podemos encontrar algunas asociaciones entre las cartas. Llegamos entonces ahora al arcano número 9, el arcano de la soledad. La soledad en el tarot de Osho Zen tiene un significado muy distinto a lo que comúnmente nosotros pensamos como soledad. Estar solo no es estar desolado, es simplemente encontrarnos solos. Hay una gran diferencia entre soledad y desolación, pues la desolación es un estado negativo, donde extrañamos al otro, donde creemos que estaríamos mejor si la otra persona estuviera con nosotros, pero sin embargo no está. Y por eso desolación es ausencia del otro, mientras que soledad es la presencia de uno mismo. La soledad, entonces, para la filosofía Zen es positiva. Es una desbordante presencia de nosotros mismos. Podemos llenar el universo entero con nuestra presencia y no hay necesidad de nadie más. Sin embargo, cuando no tenemos otro significativo en nuestras vidas, podemos sentirnos desolados o disfrutar de la soledad. No debemos depender de otros para la aprobación o la aceptación de nuestra familia, nuestra pareja, amigos o colegas. Si estás enfrentando una situación así en este momento, la carta nos dice que debemos ser conscientes de cómo estamos eligiendo este aislamiento y cómo debemos nosotros tomar responsabilidad de esas elecciones. Buda decía, debemos ser luz para nosotros mismos. Debemos encontrar nuestro propio camino a través de la oscuridad, sin ninguna compañía, mapa o guía. La soledad es un momento necesario para repasar los aprendizajes, elegir los pensamientos, disfrutar del crecimiento. Aprovecha este momento que tienes en tu vida para estar contigo mismo, para poder hacer notar tu presencia. No desaproveches las oportunidades de la vida por estarte lamentando. A veces lo más difícil es lo que luego más se valora. Es verdad que cuando alguien se va, alguien querido, se experimenta un vacío, pues todos somos únicos y nadie reemplaza a nadie. Sin embargo, todo tiene un ciclo, todo está en movimiento y debemos seguir adelante por aquello que no conocemos. Sigue haciendo lo que te gusta, sigue aprendiendo. Aprovecha este momento para estar frente al espejo, hablar contigo mismo, observar lo bello que eres, dejar volar a quien tenga que volar. Esta carta tiene un símil con el ermitaño, el arcano 9 del tarot de Rider. Pues la carta del ermitaño se aleja del mundo para crecer como un maestro. La luz del ermitaño también está dentro de él, no es una luz externa. Ambos tienen un cayado para apoyarse, tienen una edad avanzada, que representa la experiencia. Y las dos cartas miran hacia el pasado, para aprender de él, pero para avanzar. La simbología de la carta de la soledad tenemos en primer lugar un monje, que nos hablaría de una actitud del aprendiz y del maestro. Es un monje de edad avanzada, que nos dice que ya ha recorrido un buen camino, tiene la experiencia de la vida consigo mismo, y no es fácil encontrarse con uno mismo, por eso se necesita experiencia. Tiene un bastón que lo apoya en el camino, nos hablaría de la experiencia,
del mismo camino de la vida. Brilla con luz propia este monje, no necesita de nadie, y esto nos invita a ser nuestra propia luz. Hay en toda la carta la sombra, la nada. Es un recuerdo de la carta del vacío y también de la carta del darnos cuenta. Es complejo no sentirnos vacíos cuando estamos en desolación, pero esta es una oportunidad excelente para explorar precisamente ese vacío que nos recordaban las demás cartas. El cayado tiene unas hojas verdes. Nos hablaría de crecer en la soledad, de revisar nuestra condición de semilla. El monje es calvo. Esa calvicie representa la humildad, estar más allá de la mente y renunciar al plano físico y terrenal. Vemos aquí también un acantilado que nos recuerda la carta del loco y lo desconocido. Sin embargo, aquí no está el mismo paisaje que veíamos en esa carta. Y finalmente vemos una capa que pareciera tener raíces y nos hablaría de no echar raíces con nadie, solo con nosotros mismos, echar las raíces en nuestro propio espíritu. Vamos ahora a la carta del cambio, el arcano número 10. La carta del cambio nos recuerda que la vida se repite sin cesar, y si no nos damos cuenta de ello, seguirá repitiéndose como una rueda. Los budistas llaman a esto la rueda de la vida y la rueda del tiempo. Al nacimiento le sigue la muerte y luego otro nacimiento. Si observas con detenimiento, puedes observar que este patrón es circular. Lo podemos ver en nuestros cambios de humor, en los ciclos de la vida, pero una vez nos damos cuenta de estos patrones, podemos romperlos, salir de él. La rueda en la carta representa el tiempo, el destino, el karma. La única cosa que permanece en la vida es el cambio, la evolución, el morir y el renacer. En esta carta, todos los opuestos se juegan un papel en un patrón circular. Nos podemos mover hacia el centro de la carta y entender que todo en algún momento va a pasar. Aquí, la carta del cambio nos habla de que en la vida este suele experimentarse usualmente como una desviación de estas cosas que se repiten. La costumbre es el temor a encontrarnos envueltos en nuevas sensaciones. Y mientras uno no tome la decisión de cambiar, la rueda seguirá girando de la misma manera. Cuando sale esta carta en una lectura, es un llamado de atención a observar cuáles son los patrones que se están repitiendo en nuestras vidas. El cambio simboliza estos extremos, pero son precisamente estos extremos los que marcan un ciclo, el ciclo de la rueda de la vida. La carta del cambio nos advierte contra la inestabilidad de la vida, los cambios de ánimo, y nos invita a mantenernos firmes, a dejar atrás las quejas y la inmadurez. La carta del cambio nos invita a abrir los ojos. Es tiempo de cambiar en nosotros mismos, en el entorno y en las personas que nos rodean. El cambio siempre es renovación y siempre es crecimiento. Definitivamente la carta del cambio tiene mucha relación con la carta de la rueda de la fortuna del tarot de Rider. La carta de la rueda también representa las leyes del cambio, del karma y de los ciclos. Sin embargo, cambio advierte contra el peligro de la rutina poco consciente. Quien genera el cambio aquí, en esta carta, es uno mismo, y no los factores externos, como en la carta de la rueda de la fortuna. Vámonos ahora a la simbología de este arcano. Vemos en primer lugar una gran rueda, que gira, está en movimiento. Nos mostraría las estaciones y el dinamismo. Las galaxias que están alrededor de la carta nos mostraría todo el universo que es guiado precisamente por estas leyes del cambio, donde nada se le escapa. Vemos una rueda zodiacal y esto nos indica un ciclo de transformación, de interconexión entre el cielo y la tierra, el mundo de los fenómenos. Vemos 8 símbolos dorados en un segundo círculo negro que está en la misma carta. Son los 8 trigramas del I Ching. Son las combinaciones que da el yin y el yang, que dan lugar a las 8 fuerzas básicas de la naturaleza. El cielo, la tierra, el trueno, la montaña, el agua, el fuego, el lago y el viento. Tenemos luego en otro círculo las 4 direcciones, o los 4 puntos cardinales, que tienen cada uno una energía con un trueno de color particular. Vemos un triángulo hacia arriba en la carta. Este triángulo muestra lo divino, la vida, lo masculino y lo espiritual.
En todo el centro, el símbolo del yin y el yang, que nos hablaría del complemento de los opuestos. Recordemos que el lado negro representa la profundidad, la oscuridad, lo no manifiesto, la intuición, la flexibilidad, la noche y lo femenino. Mientras que lo blanco habla de la actividad, el día, lo masculino, lo racional y lo manifiesto. Juntos forman un equilibrio perfecto de las dos fuerzas primarias universales. Hay aquí también una figura de espiral que nos mostraría la fertilidad y la regeneración. Es un vórtice de fuerza creativa. Aparece en la carta predominante el color violeta, que nos marca la inteligencia, el equilibrio y la igualdad, y el color azul, que nos marca la profundidad, el espacio y el cielo. Vamos ahora entonces con el arcano número 11, el arcano que lleva por título Avance. Avance, en otras versiones del tarot de Osho Zen, se llama también el rompimiento. Esta carta nos invita a transformar las depresiones en rompimiento. Hay una diferencia aquí entre reparar y transformar. La carta puede representar una depresión, un caos que viene de tiempo atrás, un peligro, pero del que atravesamos, el que rompemos, para avanzar. Esta carta representa pasar por la noche oscura del alma y salir de allí de forma equilibrada, disciplinada y alerta. El amanecer aquí no está lejos, pero cuando el sol está por salir, la noche se hace más negra. La carta del avance es un punto límite de inflexión donde ya es suficiente. Es un momento de hacer algo, lo que sea. Debemos tirar de lado nuestras cargas, las restricciones que nos están limitando, y permitirnos destrozar los viejos patrones, las limitaciones que impiden que nuestra energía fluya bien. Nos vamos a asombrar de la vitalidad y de la fortaleza que este rompimiento puede traer a nuestras vidas. Es el avance. Romper y avanzar son actitudes maestras. Nos ayudan a transformar la depresión y el problema en avance, pero esto solo se logra después de muchas batallas. Es algo que depende de nosotros mismos. Para la filosofía Zen, sin caos no hay calma, y no hay calma que no sea acechada por el caos. Este es el ciclo que nos conduce al crecimiento. Es a través de la meditación que el budismo nos invita a realizar precisamente este avance. Es el camino para enfrentar el caos. El Zen es este mecanismo para lograr un buen nivel de fortaleza ante las adversidades personales. Cuando sentamos caos, no desesperemos, disfrutémoslo porque es el aprendizaje. La carta del avance representa algo que no es pasivo o fácil. Implica romper con nuestras estructuras mentales y sociales más arraigadas. Si la comparamos con la carta de la justicia, el arcano 11 del tarot de Rider, no hay demasiada simbología ni con ella ni con la carta de la fuerza. Pues aunque la fuerza puede llegar a hablar de rompimiento para el avance, no es realmente su significado clave. Aquí hay una actitud más parecida a, en realidad, la carta de la torre que al arcano 8 u 11 del tarot Rider Marsella. Hablemos de la simbología de la carta del avance. Tenemos aquí el color rojo como predominante, que habla de la energía, el poder, la fuerza y el deseo. Hay un estallido que está ocurriendo. Esto muestra el caos, la necesidad de salir de la oscuridad a la luz, generar energía. El hombre que aparece en la carta es energía yang, una energía de actividad, de hacer y de poder. Vemos además formas geométricas rompiéndose. Nos invita a romper con estas líneas rectas. Un rompecabezas que luego debemos armar. Romper el velo, el espejo, nuestra propia imagen, lo que creíamos sobre nosotros mismos. En la carta hay una dualidad entre la luz y la oscuridad, y este es el continuo tránsito entre la una y la otra, que genera realmente el aprendizaje de la vida. Los puños del hombre muestran la violencia, la amenaza, la fuerza interior. Hay un enmarañado azul rodeando el hombre, que mostraría cómo nos liberamos de la depresión. El rostro del hombre se ve cansado, agotado, pero satisfecho del trabajo que ha realizado. Esta carta me refirió a mí al Big Bang, la creación de una nueva vida gracias a la energía del caos. Vemos aquí un rombo de color rojo, y esto conectaría la carta del avance con el palo de fuego del mismo tarot. ¿Será la carta guardiana de este palo?
así como la fuerza es la carta guardiana de los bastos en el tarot de Rider. También la imagen parecería un nacimiento, un salir del canal del parto, abrirse paso por medio de las adversidades. La carta no tiene pies, es una carta de avance, pero el camino se hace con la voluntad y el deseo, y no con los pies. No es un avance físico, sino un avance espiritual. Vamos ahora a la carta número 12, la carta de la nueva visión. La nueva visión nos habla de que nos debemos abrir hacia lo fundamental, a derramar torrentes en nosotros mismos. Aquí ya hemos trascendido, hemos encontrado nuestras raíces. Muchas personas, sin embargo, andan por ahí, por el mundo, sin saber qué los ancla, cuáles son sus raíces, de dónde su corazón recibe la energía. No conocen la vida que circula en ellos. Cuando nos abrimos a nuestro ser interior, podemos experimentar dos direcciones, lo alto y lo profundo, pero luego comenzamos a mirar a nuestro alrededor y vemos las 8 direcciones. Podemos llegar a ver la circunferencia del universo, como una de las propuestas de la meditación budista. En esta carta está naciendo un nuevo ser. Emerge de sus raíces. Ahora ve la vida en todas las direcciones. Existe junto al universo. La nueva visión nos ayuda a entender que lo oscuro y lo difícil son necesarios, asimismo como lo llevadero y lo fácil. Debemos comenzar a tener una perspectiva del mundo diferente, permitir que todos los colores de la vida nos invadan. Trascender para el budismo implica encontrar las raíces y este es precisamente el gran paso para alcanzar la realización que nos muestra esta carta. Es una nueva visión en nosotros mismos, una presencia de alguien cercano que también nos ayuda a encontrar un camino más tranquilo y más positivo. La carta nos invita a abrir los ojos, a dejar entrar la luz. Es una nueva manera de emplear nuestras virtudes personales. Con la carta de la nueva visión, no es tiempo de derrochar, sino de cuidar, de proteger y emprender buenas acciones a nivel personal. Es una carta de renacimiento, de ir más allá de lo evidente. Es observar la vida desde otro punto de vista, pero este otro punto de vista es el de la trascendencia, la espiritualidad y la meditación. Si comparamos la carta de la nueva visión con la carta del colgado, solo tendría relación en que el colgado también busca un cambio de perspectiva y que las dos son cartas muy espirituales. Sin embargo, nueva visión no habla ni de sufrimiento, ni de bloqueo, ni de martirio, que son características asociadas a la carta del colgado. Esta carta tiene algunos ecos, sin embargo, con la carta del mundo, en el sentido del renacimiento. Vamos a hablar de la simbología de la nueva visión. Vemos 3 figuras geométricas principales. Un cuadrado que hace referencia al plano físico, a lo desconocido, a lo manifiesto. Un círculo que hablaría de lo inmanifiesto, del espíritu. Y el triángulo que muestra la naturaleza triple del universo. Lo manifiesto, lo inmanifiesto y el ser humano que contiene ambos. A la figura le salen unas alas, que nos hablaría de la necesidad de ir más allá de lo que solemos ir a lo desconocido. El hombre tiene raíces en sus piernas que se conectan con la tierra, y nos hablaría de nuestra conexión con los ancestros y con la energía del universo. Los colores, que son variados, nos invitan a incluir todo el espectro de conocimientos y visiones del mundo. Es este arco iris que une el cielo y la tierra. La figura en el suelo está derrotada y abatida, representaría el hombre viejo, y la figura central representaría el hombre nuevo, que es libre, está en paz y en armonía con el universo. Las estrellas en la parte de arriba nos invita a ver la perspectiva en todas las direcciones, a ver la tierra entera. Hay aquí también una simbiosis entre animal y humano. Nos implica ser uno con la tierra, trascender, encontrar nuestro animal de poder, y las plumas representan la libertad. La X en el cuadrado nos habla sobre lo alto y lo ancho, la visión más básica que se limita y se enmarca. Una dualidad, el blanco y el negro. La figura central mira al cielo, lo que representa mirar al futuro, a las otras vidas, a la trascendencia. Y finalmente vemos una luz blanca en el centro de la carta, que hablaría sobre la iluminación, la trascendencia, una nueva luz y una nueva visión de las cosas. Pasamos entonces a la penúltima carta que vamos a abordar en el video de hoy. Es la carta de la transformación.
La transformación es el arcano número 13. El Zen no es un mundo para creyentes ni para gente que tenga fe. Es para almas osadas que pueden botar toda creencia, incredibilidad, dudas, razones, mente y entren simplemente en su pura existencia sin fronteras. Todo esto conduce a una gran transformación. Mientras que otros se involucran en filosofías, el Zen se involucra en la transformación. Este lenguaje debe ser comprendido no con la razón o la mente intelectual, sino con un corazón amoroso. Es el momento de abrir todas las puertas cuando sale esta carta. Es un tiempo para ir a un profundo dejarse ir, permitir que cualquier pena, aflicción, dificultad que estén allí, las aceptemos y las dejemos ir. Esto es similar a la experiencia de Gautama Buda, que luego de años de búsqueda simplemente se rindió, sabiendo que no había nada más que pudiera hacer. Entonces, y solo entonces, Buda trasciende y se ilumina. La transformación viene como la muerte, a su propio tiempo. Y, como la muerte, te toma de una dimensión a la otra. Esta carta nos conduce a un momento de autoconocimiento y de cambio, que nos lleva a ver más allá de nuestra realidad. Es un cambio que profundiza en las reflexiones sobre uno mismo. El budismo lleva a cada individuo a su propia metamorfosis, que incluye solo a sí mismo y a nadie más. Esta carta entonces nos invita a enfrentarnos a nuestro peor enemigo, el espejo, nosotros mismos. Y para favorecer esta transformación, hace falta un silencio interno y externo. La carta de la transformación ciertamente tiene muchas similitudes con la carta de la muerte del tarot de Rider, dejando un poco al lado el significado doloroso y angustiante que la carta de la muerte genera. Aquí somos nosotros mismos quienes generamos el cambio en la carta de la transformación de Osho, y no llega el cambio como una fuerza externa, que a veces representa la carta de la muerte. Hablemos de la simbología de la transformación. Vemos una flor suspendida en el vacío, que como las demás flores representa la fertilidad y el crecimiento. La figura está en postura zazen, la postura de la meditación para alcanzar la iluminación. La figura central es de color negra. Representa que se ha despojado de lo terrenal, es un lienzo en blanco, y tiene varios símbolos en sus manos. Una serpiente, que representaría los ciclos de transformación, dejar la piel, los anillos del crecimiento y la inteligencia. Unas cadenas, que representan romper las limitaciones. El símbolo del yin y el yang, de la trascendencia y de la dualidad. Una mano descansa en su regazo, está receptiva y abierta. Y otra mano toca la boca de la figura que está abajo y nos invita al silencio que ocurre cuando dormimos. Sería una necesidad de despertar espiritual. Otra de las manos tiene una flor de loto, símbolo del espíritu y de la transformación. Otra, una espada, que nos invita a cortar con la ilusión y con lo que nos limita. En su cabeza tenemos un ave fénix, símbolo del renacimiento y de la nueva vida. Hay un fuego morado detrás de la figura, que representaría los fantasmas, las ilusiones que nos petrifican. Debemos quemarlos, deshacernos de ellos. La figura es andrógina, no sabemos si es un hombre o una mujer, y aquí hablaría de la reconciliación entre lo masculino y lo femenino. Tiene un rostro dormido en la parte de abajo de la carta, y nos hablaría de la necesidad del despertar espiritual, caer en la cuenta, atravesar el velo, el silencio necesario para escucharnos a nosotros mismos. Hay también en la parte de abajo un espacio con estrellas y nos hablaría de salir de nosotros mismos. Una luz blanca que representa la iluminación y un color azul que nos invita a transformar las emociones y los sentimientos. Llegamos ahora a la última carta del video de hoy de Arcanos Mayores. En el que sigue vamos a ver todos los arcanos que nos hacen falta. La carta número 14 es la carta de la integración. La carta de la integración nos muestra el conflicto que está presente en los hombres y las mujeres y que debe resolverse para mantener un equilibrio dentro de cada uno. Sin embargo, cuando no vivimos la integración, tenemos cambios en nuestra personalidad, como si tuviéramos dos mentes o dos corazones. Cuando desaparecemos estas dos mentes y la volvemos una sola, allí es donde ocurre la integración, la cristalización. Es el encuentro, esta carta, de lo masculino y de lo femenino,
el yin y el yang, la lógica y lo ilógico. Es un tiempo de comunicación entre las dualidades de la vida. En lugar de suprimir el uno al otro, ambos deben trabajar juntos para lograr el todo unificado y contener en su núcleo la semilla del opuesto. La carta de la integración es el símbolo de la autocreación, una nueva vida, una unión mística, la alquimia. Esta carta nos invita a integrar nuestra mente, nos hace más conscientes, evita que justifiquemos nuestros errores por falta de cuidado o falta de conciencia. La carta nos muestra una unión mística, la comunicación de las partes dentro de nuestro interior. Es una carta profunda y personal, que marca un camino de integración con uno mismo. Es un poder en soledad, un espacio y una pureza. Dos caminos que se fusionan para el camino del autocrecimiento personal. Cuando aparece esta carta de la integración en una lectura, nos tenemos que preguntar qué es lo que dentro de nosotros está disperso, lo que nos une al resto, lo que nos tiene descuidados o sin atención en nuestra vida. Este es un tiempo para recobrar el sentido, para unir las piezas del rompecabezas. La carta de la integración nos invita a armonizarnos y armonizarnos con nuestro ambiente y con nuestra vida. No debemos luchar contra lo que somos, debemos abrazarlo e integrarlo a nuestra vida siempre y cuando aporte a nuestro camino espiritual. La carta de la integración se parece en mucho a la carta de la templanza, el arcano 14 del Rider. Aquí las dos cartas tienen como significado la unión de opuestos, la alquimia, el flujo de lo que parece irreconciliable. En la templanza, además, hay varias referencias a estos niveles diferentes de integración y a los opuestos. La carta de la integración tiene como símbolo principal el yin y el yang, símbolo de trascender la dualidad. Hay un águila que representa el poder y la soledad y un cisne que representa el espacio y la pureza. Además tenemos el sol y la luna, el día y la noche, la luz y la oscuridad. Tenemos en la parte de abajo un uroboros, la serpiente que se muerde su propia cola, símbolo del infinito y de los ciclos. La flor que hay morada en la parte de arriba de la carta muestra la belleza, la perfección, el crecimiento del espíritu. Los colores principales son el rojo y el azul, son colores opuestos, el sentimiento y el deseo, el espíritu y la pasión. Sin embargo, en medio de estas dualidades vemos un rostro tranquilo, una dualidad que se integra a la luz, una luz blanca que hay en la frente, que representa la iluminación. Vemos también los colores del arco iris en la parte de arriba, símbolo de la integración entre el cielo y la tierra. Las manos tienen un aura amarilla, color de la divinidad, la inteligencia y la conciencia. Vemos además en la parte de abajo de la carta las estrellas del universo. Debemos ser uno con lo que nos rodea. No solamente es una integración personal, sino también una integración con el universo. Y finalmente, este sólido geométrico que es el octaedro. Desde la geometría sagrada, el octaedro es del elemento agua y es una figura que nos invita a integrar los aspectos mentales inconexos de nuestro ser interior. El octaedro en la geometría sagrada simboliza la comunicación y el pensamiento sabio. Tiene el poder de perfeccionar la materia. Nos da comprensión, entendimiento, buen humor, equilibrio energético y armonía. Estas son entonces las cartas que vamos a ver el día de hoy. Bueno, amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy con otro video del tarot de Andy. Espero que hayan disfrutado esta segunda parte de los arcanos mayores del tarot Osho Zen y que estemos aprendiendo muy alegremente este tarot. Recuerden que si quieren una lectura de tarot conmigo me pueden escribir al número de WhatsApp que encuentran en pantalla. Espero que tengan una semana maravillosa, llena de bendiciones, llena de luz y que los arcanos estén de su lado. Chao, chao.